Muy buenos días, ahora sí, gracias por acompañarnos. Les agradecemos una vez más que estén con nosotros compartiendo en esta mañana. El día de hoy, Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, y don Luis Chavarría nos van a presentar el webinar Análisis del entorno económico y alternativas de inversión para este año 2024. Como es conocido, tenemos muchísimas preguntas sobre cómo se va a mover el entorno, cuáles van a ser las mejores alternativas teniendo pues lo que tenemos ahorita en el ambiente y demás. Y por eso, pues Adriana y Luis abrieron este espacio para aclarar todas estas dudas, que nos expongan cuáles son las mejores opciones y compartir un rato con ustedes. Les recordamos mantener el micrófono apagado durante toda la sesión. De igual forma, pueden hacer todas sus preguntas y respuestas desde la cajita de preguntas y respuestas que está en el Zoom en la parte de abajo, y al final de la presentación vamos a tener un espacio para poder atender todas estas consultas. Una vez más, gracias por su compañía. Le cedo la palabra a Adriana. Muy buenos días a todos. Para nosotros en Acobo Puesto de Bolsa siempre es un honor que nos acompañen en estos espacios. Especialmente bueno en esta edición de webinar, edición vespertina que quisimos compartir con ustedes. Bueno, lo que queremos lograr con este análisis es que se vayan con una idea bastante clara de a dónde están los niveles de rendimientos que podemos obtener para las inversiones durante este año, ¿verdad? Y además, pues, cuáles son los elementos que podrían estar incidiendo en el desempeño de esas inversiones, ya sea las que ya tenemos en nuestras carteras o las que podemos estar adquiriendo a lo largo del año. Primero vamos a empezar por lo que es el análisis de las alternativas en Costa Rica. Tenemos que hacer necesariamente un repaso, ¿verdad?, de variables para que ustedes conozcan cuál es nuestro escenario base. Y seguidamente estaremos pasando a lo que es el mercado internacional con don Luis Diego Chavarría, donde vamos a estar analizando de la misma forma pues el entorno y alternativas de inversión bastante específicas. Entonces, bueno, arrancando con el material que les trajimos, lo que es el escenario económico nacional, pues empezando con el tema de la actividad económica, pues comentarles que el 2023 fue un año que terminamos o que Costa Rica cerró con un crecimiento de la producción del 5.1%. Este es un crecimiento robusto. El promedio de los últimos 10 años de crecimiento de Costa Rica eran 3.5. Teníamos ya bastante rato, más o menos desde el año 2013, de venir con crecimientos bastante modestos del 3%, inclusive 2.7%. No habíamos podido salir de ese rango, inclusive durante varios años muchos economistas se referían a ese periodo como nadadito de perro. No sé si lo recuerdan en las noticias o en algún foro, ¿verdad? Que nos referíamos a esos crecimientos del 3, 2,5% de esa forma. Caemos en el 2020 bastante con el COVID, tenemos un rebote de casi un 8% y a partir de ahí nos hemos normalizado alrededor del 5%. El Banco Central ya nos ha dicho que para este año y el próximo está anticipando crecimientos del 4%. Definitivamente, ¿qué fue lo que incidió ahí? Bueno, el tema de la demanda externa, el mejor desempeño de las exportaciones, atracción de inversiones, recuperación del turismo, y todo ese tipo de, de, de elementos favorables de la coyuntura internacional, pues que nos permitieron capitalizarlo por medio de un crecimiento de un 5%. Adicionalmente, también vimos que no solo fue un tema del sector externo, sino que también tenemos una aceleración de la demanda interna, o sea, es decir, la inversión y el consumo de los hogares, y ahí ahora vamos a ver un gráfico donde podemos apreciar esa parte. Esto es importante porque, bueno, porque ese ritmo de crecimiento de la economía va a ir incidiendo sobre las necesidades del sistema de captar recursos. Y ahí dado que nuestro objetivo es
analizar alternativas de inversión, pues esto es un elemento importante. Si la economía está creciendo a una velocidad fuerte o rápida, necesariamente va a estar presionando las tasas de interés y va a estar creando espacios para que nosotros podamos ir a colocar nuestros recursos. Hablando un poquito de lo que es el desempeño externo, unos datos pues que siempre son interesantes de conocer es pues el crecimiento de las exportaciones de lo que se llaman los bienes, los mercados hacia los cuales exportamos. Vean ahí los gráficos que tenemos y los crecimientos, la verdad, han sido bastante robustos, un 14% el crecimiento de las exportaciones el año pasado, un 8% en el 2022, un rebote importante, un 26% en el 2021, ¿verdad? Efecto rebote porque el año 2020 pues, fue un año interrumpido por el COVID. Y también pues siempre es importante seguir monitoreando lo que son los mercados hacia donde exportamos. Si ustedes pueden ver, la mitad de las exportaciones, el 48%, pues se van a América del Norte, principalmente Estados Unidos, una parte 19% América Central y un 18% la Unión Europea. Y en las barritas, pues también pueden ver cómo se ha ido en algunos momentos ensanchando o adelgazando pues la importancia de alguno de estos sectores. Aquí es muy importante ver, por ejemplo, el crecimiento de América Central, ese 19%, son exportaciones donde lo que es régimen definitivo y alimentos es la parte más importante. En América del Norte, ese 48%, ahí el peso más importante es lo que se va desde zonas francas, donde lo que definitivamente pesa más es toda la industria de dispositivos médicos. Y a la Unión Europea exportamos desde ambos regímenes, tanto desde zonas francas como desde el régimen definitivo, y exportamos tanto alimentos como elementos industriales. Entonces, pues es una composición que ha ido evolucionando a lo largo de los años y que ahora nos ha dado pues una base de exportaciones bastante amplia, donde no solo dependemos de un producto, de una industria, de una región, sino que estamos bastante diversificados. Ese 7% celeste que se ha ido incrementando a lo largo de los años son las exportaciones que hacemos a Asia, ¿verdad? Y es muy probable que a lo largo de los años pues sigamos viendo que ese elemento crece. También importante, en el segmento que exportamos a la Unión Europea, mencionar que en algún momento pues tuvimos algún temor de que esas exportaciones se vieran de alguna forma más afectadas por lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, especialmente porque ahí van alimentos y algunos de ellos no son de primera necesidad, pero el crecimiento ha sido de 2 dígitos en los últimos 4 años. Entonces, pues ahí el sector exportador o los productores nacionales pues han sabido lidiar con esa coyuntura y hemos logrado mantener las ventas a esa región del mundo. ¿Por qué lo tengo aquí? Bueno, ya sabrán que eventualmente vamos a hablar del tipo de cambio y tener presente pues estos crecimientos también es importante en la discusión, ¿verdad? Por eso vienen por acá. Bueno, pasando un poquito de lo que es el crecimiento a nivel macro y yéndonos a lo que es el consumidor y el crédito, aquí también vemos cosas importantes, ¿verdad? El crédito en moneda nacional, que es en el gráfico de arriba, es la línea gris. Si ustedes ven, venía subiendo a lo largo del año 2022, alcanzó un máximo de un 12% y a partir de julio del año 2022 empieza a caer, ¿verdad? A una velocidad pues bastante notable, ubicándose actualmente en un 5.2%. Sabrán que en julio del 2022 fue cuando el Banco Central empezó a subir las tasas de interés en colones hasta llevar la tasa de referencia a un 9%. Y eso hizo que la demanda por crédito en moneda nacional pues claramente se desplomara. Y ha tenido pues esa colita que sube, ¿verdad? En este año es la recuperación que hemos visto en los últimos 2 meses. Contrario es la línea roja, ¿verdad? La línea roja venía indicando que la cartera en dólares hacia el sector privado, ahí están tanto los bancos públicos como privados, año con año era más pequeña. Y esos datos son dólares contra dólares, ahí no hay un efecto tipo de cambio.
¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si la cartera activa en dólares, o sea, la cartera que está prestada al sector privado, por decir un número, estaba en 10 millones de dólares, al año siguiente estaba en 9 millones, ¿verdad? Eso es lo que significa crecimientos negativos, que se va contrayendo. A partir del año pasado, del 2023, esa cartera frena, digamos, esa tendencia a la contracción y más bien empieza a expandirse. ¿A qué tasa? A una tasa de un 12% actualmente. Ese 12%, cuando uno lo descompone entre lo que son, cuánto están prestando los bancos públicos y cuánto están prestando los bancos privados, las tasas son verdaderamente altas, ¿verdad? El crédito en dólares en los bancos públicos está creciendo un 17%, ¿verdad? Estamos otra vez de nuevo concediendo créditos posiblemente a no generadores y entre la banca privada un 10% es lo que está creciendo ese crédito. Y si ustedes ven, bueno, no solamente coincide con la época en que el Banco Central empieza a subir las tasas en colones, es decir, que la demanda por crédito se desplaza de colones a dólares, sino que evidentemente el tema de que el tipo de cambio acumule ya año y medio de mostrarse a la baja, pues hace que las personas se sientan cómodas, ¿verdad? Los que tenían, los que se asustaron en algún momento, ya se les pasó el susto, ¿verdad? Conforme el tipo de cambio fue disminuyendo y los que de repente no se habían atrevido, ¿verdad? Pues ya vieron que sí, ¿verdad? Se van por esas menores cuotas en crédito en dólares y se sienten cómodos demandando crédito bajo esas condiciones. Adicionalmente, si ustedes ven las columnas de abajo, eso es cuánto se ha acelerado el consumo de los hogares. Ven que salimos del 2022 con el consumo de los hogares creciendo a una tasa trimestral anualizada de menor a un 3%, que brinca a 4 y 6%, ¿verdad? Entonces, ahí uno ve la relación tan directa que hay entre el crecimiento del crédito y el crecimiento del consumo, ¿verdad? ¿Cuánto ha crecido ese consumo? Bueno, están los niveles más altos de los últimos años y cuando uno escarba un poquito los datos, pues ahí se da cuenta también que mucho de eso viene por el crecimiento en el sector de vehículos, ¿verdad? Compras de autos nuevos, donde mucho de ese crédito se maneja como crédito en dólares, ¿verdad? Entonces ahí uno pues va ligando un poquito la información que le van dando los datos y se va pues construyendo de alguna forma una narrativa alrededor de lo que viene pasando en la economía. Otro elemento importante, bueno, ese consumo se ha entonces apalancado, por decirlo de alguna forma, por medio del crédito en dólares. Y eso para nosotros representa un problema y ahora más adelante lo vamos a ver. Em, Pasando a otro de los variables importantes que uno tiene presente cuando está hablando de lo que son escenarios para inversiones, pues definitivamente es la trayectoria de la inflación. Vean qué curioso cómo la variación interanual está ahí por debajo de cero, ¿verdad? Llevamos 8 meses con variaciones interanuales negativas, es decir, que el ritmo al que crecen los precios no solo se desaceleró, sino que ahora desde cierto punto de vista se están contrayendo. Y todo el mundo dirá, bueno, pero ¿dónde, verdad? O sea, a nadie nos parece nunca que los precios bajan, pero sí, en ciertos sectores, en ciertos bienes y servicios, pues cuando se habla en colones, pues ha habido una caída. ¿En qué? Bueno, la gasolina, ¿verdad? Recuerden que los precios de la gasolina que teníamos hace 2 años, 3 años, la velocidad a la que estaban subiendo los insumos agrícolas, por ejemplo, y ya eso se ha reversado y se ha moderado, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en esos datos. Algo que no termina de hacer eh, de cuadrar muy bien con los datos que les estoy mostrando es que por qué si se ha acelerado el consumo de la forma que ustedes lo vieron en los gráficos previos, por qué no se nota una presión sobre los precios o sobre la inflación, ¿verdad? Ahí eso es una pregunta que queda abierta, ¿verdad? Ahí debería haber una relación más directa entre el aceleramiento de la demanda interna y el crecimiento de los precios. Sin embargo, no lo estamos viendo.
Y mucho tiene que ver con la inflación, cómo fue la inflación o el último periodo inflacionario que tuvimos, ¿verdad? Donde muchos sostuvimos desde el principio y todavía que fue un fenómeno de inflación importada, ¿verdad? No estábamos viendo niveles de empleo, niveles de consumo internos que explicaran una inflación que en su momento llegó a un 12%, ¿verdad? Actualmente estamos con niveles deflacionarios y uno pues se cuestiona algunas cosas, ¿verdad? Mucho tiene que ver el tipo de cambio, es cierto, mucho tiene que ver con que los precios de los commodities ya no suben a la velocidad que lo estaban haciendo antes. Recuerden que en este momento el índice de commodities de Bloomberg está en el nivel más bajo desde el 2021 y eso pues eso nos explica pues parte de ese comportamiento de la inflación. Ciertamente el Banco Central nos dice que ellos ven la inflación subiendo de nuevo y metiéndose en el rango entre 2% y 4% en el cuarto trimestre de este año, ¿verdad? Entonces vamos a ver si subimos ahí. De momento lo que podemos decirles es que por lo menos la inflación de enero fue muy tenue. Vamos a ver la de febrero y es posible que si no tenemos un aumento importante en los precios del transporte, la gasolina o una reversión del tipo de cambio, pues a uno le cuesta un poco de ver una inflación que vaya a retornar a un 4% inclusive, ¿verdad? Pero eso, como decimos, pues solo el tiempo lo irá mostrando. Nuestro escenario en ACOBO para las inversiones es que vamos a terminar posiblemente alrededor de un 2% hacia finales del año. Entonces, bueno, eso en materia de inflación, vean que aquí hay un componente internacional importante, pero se lo va a repasar mi compañero Luis Diego Chavarría más adelante. Lo que son las tasas de interés en colones, lo que es la tasa de política monetaria, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles a los que no están familiarizados con el término que es, ¿verdad? La tasa de política monetaria básicamente es el costo de la liquidez en colones. ¿Cuánto cuesta pedir prestado en colones en el mercado un día, de un día para otro? En algún momento, cuando fue el periodo 2020, el Banco Central tomó la medida de llevar esa tasa lo más cercano a cero que pudo. Ustedes verán ahí esa parte planita baja, eso fue la época del COVID. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque lo que se está buscando en ese momento es desde el punto de vista monetario favorecer el crecimiento económico. Entonces, si yo bajo el costo del dinero en el sistema financiero, en el sistema monetario, le ayudo a los bancos a prestar más, los créditos se vuelven más atractivos, las tasas están baratas y de alguna forma pues estimulo la producción. Todo bien mientras no hayan presiones inflacionarias, ¿verdad? Cuando empieza a crearse la inflación, ahí el Banco Central se le resta ese margen de acción y tiene que empezar a restringir o a endurecer su política monetaria. Eso es lo que pasa en el 2022, ¿verdad? Hay presiones inflacionarias y el Banco Central dice, bueno, yo tengo que parar este escenario laxo o pro consumo, pro crédito y necesito endurecerlo al punto de que la economía se contraiga para que los precios frenen esa tendencia alcista y además incidir sobre las expectativas para que las personas no digan, bueno, los precios están subiendo y van a seguir subiendo y entonces yo voy a subir los precios a los que vendo mis servicios de una vez, porque entonces alimento un ciclo que es muy difícil de frenar. Entonces el banco lo que hizo fue cortarlo desde raíz y ser bastante agresivo en esa subida de tasas de interés. Entonces, básicamente en un periodo de 11 meses llevó la tasa desde 0,75, esa tasa de política monetaria, ¿verdad? A 9%. Eh, Ahí hay todo tipo de opiniones de por medio, ¿verdad? Eh, Definitivamente fue, ¿verdad? Un movimiento muy agresivo. Ahora, pues en los debates actuales se habla de que hay mucha prudencia en bajar la tasa
y que no se observó ese mismo nivel de prudencia, ¿verdad? O de actuar y esperar a ver consecuencias cuando estábamos en la parte alcista. Bueno, el Banco Central tiene sus justificaciones para haber actuado de la forma que lo hizo, y lo cierto es que la tasa llegó hasta el 9%. Siendo que es el costo del dinero a un día, ustedes se imaginarán que un 9% para el que necesita financiarse es un escenario bastante negativo, pero para el que tiene recursos para colocar en el mercado, cuando las tasas estaban en un 9%, la verdad es que fue un periodo de bastantes alternativas, ¿verdad? Todas las asociaciones solidaristas, todos los inversionistas de colones que trabajan con nosotros sabrán que en ese momento, pues nosotros fuimos muy activos en llevarles esas alternativas. Qué sé yo, en ese momento encontrábamos CDPs a un año con tasas netas de un 10% de emisores estatales. Encontrábamos toda la curva del gobierno, o sea, todos los bonos a 2 años, a 3 años, a 6 años, ofreciendo tasas del 11,5%, 12% en colones. Y siempre todos sabiendo que el episodio inflacionario iba a ser eso, ¿verdad? Transitorio. ¿Por qué? Porque no veíamos causas internas, lo estábamos viendo como un fenómeno importado. Y por eso en ese momento, pues lo que decíamos era, esto hay que amarrarlo, hay que aprovecharlo. Si podemos invertir, ojalá amarrar esas inversiones a tres, no invertir a un año, sino a 5 años, para quedarse 5 años con esa tasa del 12%, pues era la mejor alternativa en ese momento. Y el tiempo, pues, favoreció esa línea de pensamiento, ¿verdad? Eventualmente la inflación se diluyó y los inversionistas que lo pudieron aprovechar en su momento, pues hoy por hoy tienen bonos que están rindiendo un 10, 11, 12% de esa época. Hoy por hoy, el banco ya lleva esa tasa, la ha disminuido en 325 puntos, pero lo ha hecho a un ritmo muy lento. Sin embargo, todas esas alternativas se disiparon del mercado, ¿verdad? Uno pensaría que estando la tasa ahí donde está, habrían alternativas al 7, al 8%, y no las hay. En realidad, las tasas de interés están mucho más bajas en todo el mercado de la referencia del Banco Central. Y eso es un elemento importante porque parece entonces que lo que es una tasa que debe guiar al resto, en este momento está desasociada del resto, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, es un elemento también para tenerlo ahí presente entre los argumentos que les estamos dando para que ustedes los tengan presentes en el análisis de las alternativas de inversión. Pasando a lo que es el tipo de cambio, ¿verdad? Y que es creo yo, el tópico del momento, ¿verdad? El tipo de cambio está muy apreciado o está bien, debe apreciarse más, lo justifican las condiciones. Bueno, eso es definitivamente lo que domina en este momento el escenario. Yo lo que voy a hacer es mostrarles algunos datos y pues a partir de ahí yo creo que cada uno pues puede hacerse un poquito de su propia idea, ¿verdad? Esto que está aquí son los excedentes con que trabaja el mercado minorista, o sea, las ventanillas. Aquí no están las empresas del Estado, aquí no está Recope, aquí no están tampoco las operadoras de pensiones. Lo estuvieron hasta junio del 2022, pero ya después las pasaron al mercado mayorista. Y esto básicamente son transacciones de empresas, son transacciones de personas, son transacciones de emprendedores turísticos, son transacciones que cuando nos pagan a nosotros y ocupamos comprar dólares o vender dólares en Internet, todo eso queda aquí registrado en cada uno de los bancos donde lo hacemos. Al final del día, pues eso se suma y el banco lo tiene publicado en su página, y entonces uno puede recolectar la información de cómo se están comportando esos excedentes. Siempre Costa Rica ha tenido excedentes en el mercado de ventanillas, siempre. O sea, a veces ha habido meses negativos,
principalmente cuando ha habido muchísima aversión al riesgo. Por ejemplo, en el 2019 hubo un par de meses que fue negativo esto, es decir, se compraron más dólares de los que se vendieron. Obviamente eso tiene un efecto alcista sobre el tipo de cambio, pero Costa Rica siempre ha trabajado con un mercado superavitario. Inclusive en la época del COVID el mercado fue superavitario. Em, entonces, bueno, lo que pasa es que efectivamente del año 2022 al 2023 hay un incremento que es bastante material. Pasamos de que en el 2022 sobraran, por decirlo de alguna forma bastante clara, el tema de los dólares, pasamos de que sobraran 3.700 millones de dólares, o sea, 3.7 billones estadounidenses de dólares, a que sobraran 7.3, o sea, se duplicó el exceso con que se trabajaba en este mercado. Y definitivamente eso es algo que lleva a cuestionar, pues está bien, lo que habíamos visto era una trayectoria alcista con cierta coherencia, pero de repente uno ve un dato que se duplica y ahí entran muchas preguntas, ¿verdad? ¿De a dónde sale y por qué de repente, ¿verdad? Uno de los cambios más importantes de este mercado es eso. Vean que los excedentes que habían en el mercado de ventanillas en el 2022, que son las líneas anaranjadas, por ejemplo, tuvimos febrero, sobraron 300 millones de dólares, en marzo otros 300, en abril se disminuye a 120 millones. En mayo casi que el mercado terminó estable. Para estas fechas de mayo y junio ya el tipo de cambio estaba llegando a 690 en el año 2022. Aquí, entre junio y julio, hay un cambio importantísimo. El Banco Central dice, señores operadoras de pensiones, ustedes están comprando muchos dólares, necesito que ya no trabajen en el mercado minorista o con bancos comerciales, sino que vayan directamente a comprarlos al mercado mayorista Monex. Y vean que de un mes al otro, o sea, de tener una tendencia de que hay un exceso de 100, 150 millones de dólares, de un mes a otro se pasan a 350 millones de dólares y a partir de ahí todos los excesos siguen siendo bastante robustos. Inclusive el año pasado en marzo se registraron 900 millones de dólares, ¿verdad? Es un mes muy alto de dólares porque es cuando se pagan los impuestos. Este año, solamente enero, ya va con un exceso de 625 millones de dólares. Son cifras récord en exceso de dólares y plantean muchas preguntas, ¿verdad? La primera es, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles cambios hubo que explican ese disparo en los excedentes de dólares en las ventanillas? También aquí en junio no solamente está el evento de las operadoras de pensiones, sino el hecho de haber subido las tasas de forma importante en colones, ¿verdad? Y, ¿Y por qué? Si siempre ha habido excedentes, ¿por qué nunca habíamos visto pues esta tendencia tan sostenida de apreciación en el tipo de cambio? Eso es una parte de lo que hay que ver en el mercado de divisas. Aquí se ve como muchos números, pero después se los vamos a compartir. Aquí lo que tiene básicamente es cuánto se vende y cuánto se compra de dólares en las ventanillas de forma diaria, es decir, el promedio del mes. En este momento, para que se hagan una idea, lo que es febrero, más o menos, diariamente, no más o menos, sino de forma diaria, el promedio es de 104 millones de dólares. O sea, se compran 104 millones de dólares, se ofrecen 123 millones. O sea, hay por día, más o menos hay entre 15 y 18 millones de dólares extra o de exceso de dólares sobre lo que se compra de dólares en la economía. Si ustedes ven, hay meses donde se disparan un poquito estos datos, pero generalmente es así, ¿verdad? Generalmente día con día
se venden más dólares de los que se compran, lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? Si somos una economía turística exportadora abierta, lo lógico es que las ventas, ¿verdad? Y las ventas siempre van a ser en dólares, dado que ningún otro país del mundo usa el colón, ¿verdad? Nadie nunca nos va a pagar en colones en el mercado internacional. Los ingresos siempre van a estar en dólares y los ingresos por definición siempre van a ser más altos que los gastos, ¿verdad? Si no estaríamos retrocediendo rápidamente en lo que es crecimiento económico. Entonces es normal que siempre se trabaje con un excedente de divisas en estos mercados. ¿Qué puede hacer que disminuya la oferta? Bueno, salirnos de la temporada alta de turismo, por ejemplo. ¿Qué puede hacer que aumente la demanda? Bueno, los episodios de aversión al riesgo que hacen que demandemos dólares. El hecho de que hayan alternativas más atractivas para invertir en dólares que en colones, eso también supone un elemento para demandar dólares. Importaciones, ¿verdad? Una economía que crece de forma importante y demanda muchas materias primas, crecen importaciones, precios más altos del petróleo, que eventualmente haga que el Recope tenga una factura petrolera más alta. El Banco Central tiene que venderle más dólares a Recope y eventualmente recuperar esos dólares. Un gobierno que se financie menos en dólares también, ¿verdad? Eso va a afectar la oferta o el stock de dólares que hay en la economía. Ese tipo de cosas pues eventualmente podrían marcar un cambio en la tendencia que tenemos en este momento. Estos son datos del mercado mayorista, ¿verdad? Donde se ve claramente cómo a partir de junio del año 2022 empiezan a subirse los montos negociados en este MONEX con esos dos cambios, ¿verdad? El aumento en las tasas de interés en colones y el hecho de meter a las operadoras de pensiones en el mercado mayorista. Entonces, bueno, ¿qué se puede concluir del tema del tipo de cambio antes de pasar a lo que es el frente público y ya ver alternativas de inversión? Definitivamente es cierto que estamos trabajando con excedentes importantes de dólares. Lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué cambios estructurales y qué cambios en las reglas de los negocios hemos venido promoviendo en los últimos años que también han propiciado este escenario? Y desde el punto de vista ya a nivel país, pues cuestionarse un poco si existe un nivel crítico para el tipo de cambio, ¿verdad? Cuando el tipo de cambio iba subiendo a 600, 650, ustedes recordarán cómo empezaron a detonarse o a brotar las consideraciones de los riesgos que eso le traía al país, un tipo de cambio que se depreciara rápido. Principalmente lo que se notaba o lo que se comentaba más era el peligro en el aumento de la morosidad de los bancos, del sistema bancario, de todas esas personas que tenían créditos en dólares y ganaban en colones, ¿verdad? Eso fue un elemento de consideración para la toma de decisiones, ¿verdad? Había una conciencia de que una depreciación acelerada podía eventualmente traer otro tipo de riesgos sistémicos y que desde ese punto de vista no era deseable. El Banco Central actuó, ¿verdad? Y cuando estábamos ahí en 700, lo que hizo fue cambiar algunas reglas, ¿verdad? El horario de Monex, la forma en que operaban las operadoras de pensiones y también en el día a día, cuando está en la negociación de los mercados de divisas, lo que hacía era poner unas órdenes de venta inmensas desde que empezaba la sesión para que las personas que estaban negociando supieran que el Banco Central no iba a permitir que el tipo de cambio se depreciara más. Si no lo hubiera hecho, en ese momento que estábamos con el COVID, las instituciones públicas estaban demandando una cantidad altísima de divisas, ¿verdad? La caja estaba comprando medicinas, inversiones en salud, etcétera. Es muy posible que el tipo de cambio hubiera llegado mucho más alto de lo que llegó. Entonces se pregunta uno si en la tendencia contraria hay algún punto crítico, ¿verdad? Donde esos riesgos desde ciertos ámbitos sean
tan importantes para que se tomen decisiones de política, en este caso cambiaria monetaria. ¿Verdad? Así como en su momento lo fue el tema de que se podía aumentar la morosidad en el sistema y eso podía provocar problemas, en este momento pues llegar a un punto en que altos niveles de apreciación empiezan a funcionar, a operar en contra del crecimiento del sector productivo. Todos sabemos que la deflación es lo peor que le puede pasar a un sistema económico, ¿verdad? Va destruyendo decisiones de inversión y va destruyendo negocios. Desde cierto punto de vista, para una economía abierta, donde todas sus ventas son en dólares, la mayoría de sus ventas son en dólares, eh, opera igual, ¿verdad? Estamos vendiendo a precios cada vez más bajos. Entonces se pregunta uno si habrá algún punto crítico en el que sea necesario ya enviar otro tipo de señales como se hicieron en el 2022. Voy a acelerar aquí un poquito. El frente público bastante sano. Estamos operando con un superávit. Eso significa que el gobierno le alcanza la plata que recibe en impuestos para pagar sus gastos operativos. Y lo que tenemos es un déficit financiero, o sea, lo que necesitamos financiamiento es para seguir honrando la deuda que está vigente. Aquí lo único importante de tomar en cuenta es que el crecimiento de los ingresos tributarios se estancó y después de exhibir ingresos al alza, ¿verdad? Producto de la implementación de la reforma fiscal, ya del 2022 al 2023 ese crecimiento se estanca y pasamos a un 0%, es decir, estamos ganando en materia, recolectando en materia de impuestos lo mismo que teníamos hace un año. Y aquí entran muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué si crecimos un 5%, el mejor crecimiento en los últimos 10 años, los ingresos tributarios se estancan, ¿verdad? Y aquí es muy posiblemente una de las respuestas está en el tipo de cambio, ¿verdad? Muchas empresas hemos vendido mucho, hemos vendido más, hemos exportado más, pero no tenemos ganancias. Entonces no podemos pagarle al gobierno ese 30% de impuestos que normalmente se pagan, ¿verdad? Sobre las utilidades netas. Entonces, bueno, ahí hay un tema también importante a considerar en los efectos del tipo de cambio apreciado. Gozamos en este momento de una credibilidad y una alta confianza del mercado internacional hacia nuestra deuda. Vean que Costa Rica se está negociando más cara, o sea, están pagando mejores precios por los bonos de Costa Rica, que son calificación especulativa W menos, que por títulos que son grado de inversión, inclusive en el caso de Panamá, que es grado de inversión por tres de las más prestigiosas calificadoras mundiales, se está negociando a precios más baratos que los de Costa Rica. Hay razones para esto, ¿verdad? En Panamá vamos para elecciones, pero es importante ver que esa disciplina, ¿verdad? En el control del gasto principalmente, pues ha traído beneficios importantes en materia de credibilidad internacional y en materia de tasas de interés. Las que se están negociando más barato, pues son ahí Colombia y Panamá, y es un tema relacionado más que todo, en el caso de Panamá, alguna incertidumbre respecto a su modelo económico y también ambos comparten el tema de la incertidumbre política. Em, y bueno, ya por fin llegando a lo que son alternativas de inversión o ver dónde están ahorita los rendimientos en colones, comentarles que en colones los bonos están en precios altos, o sea, los rendimientos están bastante bajos. ¿Por qué? Porque, como les comenté, el gobierno en este momento, con los ingresos que dispone, no necesita pedir prestado mes a mes para pagar su gasto mensual. Antes sí lo tenía que hacer. Antes tenía un déficit primario. O sea, para yo salir adelante en el mes con mi gasto corriente necesito pedir prestado. En este momento no lo tengo que hacer. En este momento mis ingresos me alcanzan para pagar mis gastos y solamente tengo que pedir prestado para pagar las deudas que ya tenía, ¿verdad? Eso es lo que se llama déficit financiero. Y adicionalmente, pues han habido fuentes de financiamiento externo importante. Entonces, quiere decir que mi necesidad de salir a pedir prestado, por ponerlo en términos bastante coloquiales, en el mercado nacional es muy baja.
Entonces, ya no tengo que salir a pagar tasas del 7, 8% porque me presten dinero, sino que tengo de alguna forma ese poder de negociación de decir, vean, yo estoy muy bien en materia de ingresos y gastos, necesito captar, pero no necesito captar un monto significativo. Además, también cuento con otras fuentes de financiamiento y entonces los títulos, los rendimientos que estoy poniendo a disposición son estos. Y si ustedes ven, lo que estamos viendo ahorita es que, por ejemplo, para inversiones a 2 años en colones, en un bono de deuda interna del gobierno, ni siquiera estoy obteniendo un 6% en colones. O sea, lo más que consigo en el mercado es un 5,8%. Si yo quiero ganarme un 6% o arriba de un 6%, necesito invertir a 4 años o más. Y esto es un elemento importante porque mucho inversionista en colones no le gusta invertir a mediano y largo plazo, ya sea por un tema política de inversión de la empresa, de la entidad, o por una preferencia o una aversión a las inversiones largas en colones. En dólares, la situación es un poco diferente. Ven que en dólares yo puedo obtener un 5%, casi un 5,5% por inversiones a un poquito menos de 2 años plazo. Y esto para nosotros es uno de los, digamos, de los elementos del entorno más importante, que es que para inversiones en dólares estamos viendo condiciones mucho más favorables, más atractivas y con mejor potencial que para las inversiones en colones. Sí creemos que las inversiones en colones tienen algún potencial todavía de ganancia en precio, pero es explicado simplemente por el tema de escasez de oferta. En el momento en que se abran las alternativas para invertir, los bancos empiezan a captar más en colones o hayan alternativas nuevas en el mercado, eventualmente esto podría ya quitarle ese último elemento favorable que es el de la escasez. Aquí esto se los vamos a compartir para que vean cómo están las condiciones en el mercado. Ahora tenemos rendimientos en dólares en un 5,3, 5,6% en inversiones a menos de 2 años y estamos un poquito más bajos o similares en colones. Y para nosotros esto en ese momento, si uno no tiene la obligación por política de invertirse a esas tasas, pues en realidad los vemos como tasas poco atractivas. Y, y en dólares, pues comentarles que estamos viendo pues las alternativas del mercado local bastante atractivas, las vemos bastante bien valoradas, inclusive para el inversionista conservador. Vemos que hay alternativas desde los 3 años, 5, 7 años en bonos que están con cupones fijos, bonitos y están a precios cercanos a par. Es decir, no hay que pagar mucha prima para comprar estas inversiones. Y eso lo vemos como un punto de entrada importante. Y así pues hemos tratado de llevárselo a ustedes y construir estas tesis de inversión alrededor de esa, de esa estrategia. ¿Y hasta cuándo va a estar eso así? Bueno, hasta que la Reserva Federal no empiece con su ciclo de recortes en tasa de interés, que eso es todo un tema en este momento y del cual nos va a hablar nuestro compañero Luis Diego Chavarría, a quien ya ahora sí ya le doy la palabra. Sí, gracias, Adri. Buenos días. No sé si tenés por ahí la presentación, Adri, para que la... Regáleme un segundito. Ok. Bueno, yo quiero hacerles, digamos, un pequeño eh, eh, valoración de, digamos, de los elementos importantes a considerar básicos, entre comillas básicos, porque a veces creemos que es un elemento básico, eso no, a veces no lo tomamos en cuenta. Lo primero que uno debe hacer antes de invertir es
considerar el dinero que tiene y buscar una diversificación para ese dinero. Tener el objetivo de inversión claro, si es de corto plazo, si es de largo plazo, si puede haber un mix, diversificación por riesgo, diversificación por plazo, por moneda, por tipo de activo. Todo eso, digamos, debe considerarse dentro de la toma de decisiones para invertir. La liquidez de los activos en los que se va a invertir, eso a veces la gente no lo considera y después de un tiempo, cuando quiere salir de algunas inversiones, pues se ve en algunos aprietos. Como les decía, si es corto plazo, si es crecimiento, eso es importante porque si una cartera con crecimiento debería tener una porción importante, digamos, de renta variable, lo cual es el instrumento, digamos, ideal para lo que es el crecimiento del capital. La asesoría de un profesional es indispensable. Hay que buscar gente preparada y que esté dentro del ámbito de las inversiones. Han habido muchos casos de muchas plataformas y demás donde hay malas experiencias y eso hay que tomarlo en consideración. El especialista en inversiones les puede ayudar a ustedes en llegar al nivel de riesgo que ustedes desean obtener o tener para alcanzar sus objetivos. Para eso se le hace un perfil de riesgo a los inversionistas y eso nos permite guiar al cliente de una mejor manera, conociendo todas sus inversiones, ya sea las que tienen con nosotros o fuera de nuestro ámbito, para poder dar una mejor asesoría. Y en esto quiero ser un poco, digamos, claro, en que a veces la gente piensa que diversificación es tener montos en diferentes puestos de bolsa y cuando uno a veces ve las carteras de esos clientes se da cuenta que todos los puestos de bolsa prácticamente tienen el mismo papel. Eso hay que considerarlo como un elemento de no diversificación. Entonces, lo importante no es tener varios puestos de bolsa con el mismo papel, sino tener un puesto de bolsa o un asesor que pueda ver todo el portafolio que ustedes tienen y les pueda crear diferentes activos y tener diferentes activos dentro de sus portafolios. La moneda en la cual queremos invertir es importante en este momento porque, como bien lo comentaba ahora Adriana, en Costa Rica existe en este momento, por la poca necesidad de financiamiento del gobierno, una escasez de papel importante. Entonces esto abre un panorama mucho más amplio para que la gente pueda invertir en mercados internacionales. Recordemos que la inflación, así como afectó a Costa Rica, afectó prácticamente a todo el mundo con el tema de la pandemia, con el tema de la guerra de Ucrania, con el tema del cierre de los mercados de China y los contenedores. Eso generó una inflación muy alta que hizo que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, a partir de marzo del 2022 decidiera empezar a subir las tasas de interés y eso eh, con el fin de desacelerar la economía y combatir la inflación. A pesar de que esa subida de tasas genera algunos inconvenientes, desde tipo, por ejemplo, el tema de las hipotecas y demás, y costos para las compañías, también genera algunas oportunidades que no se habían dado en décadas. Aquí un poco lo que les consideraba, esto voy a tomarlo un poco recto, siempre hay que considerar la rentabilidad va a ir en función del riesgo y también de la liquidez que nosotros obtengamos, ¿verdad? Normalmente es a mayor riesgo, a mayor rendimiento y también normalmente cuando usted quiere liquidez con instrumentos de muy corto plazo, el riesgo también tiende a ser menor. Aquí más o menos en la escala del riesgo, ¿verdad? Efectivo prácticamente cero riesgo, CDPs, bonos de gobierno, bonos con altos rendimientos, bienes raíces, acciones de empresas más pequeñas, capital de riesgo. Todo esto va en función del rendimiento que vamos a querer obtener con el diferente nivel de riesgo que queramos. Ok, volviendo un poco a lo que les decía con la subida de tasas en Estados Unidos hizo que hay bonos corporativos gringos que tienen una calificación de riesgo muy alta, o sea, muy, muy, muy buena, con un riesgo crediticio muy bajo, que por muchos años estos bonos, recordemos que prácticamente del 2009 hasta el 2022 las tasas en Estados Unidos prácticamente estaban en cero. Esos bonos corporativos históricamente son bonos que normalmente dan
rendimientos del 3%, del 2,5%. Y hoy en día estos bonos corporativos gringos están dando alrededor de un 5, 5,5%, 4,90, que es en este momento una gran oportunidad para adquirir esos bonos con un rendimiento realmente altos para ellos y que permiten eventualmente en el mediano plazo tener una apreciación en precio de estos mismos activos por el tema de la posible recorte de tasas de interés por medio de la Fed. Hay bonos de alta rentabilidad, también de compañías latinoamericanas, ya no con grado de inversión, pero con rendimientos interesantes. Tenemos bonos soberanos de deuda externa de países centroamericanos, caribeños, latinoamericanos, grado de inversión o calificaciones de mayor riesgo, un poco más moderado. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que hasta hace muy poco tiempo y todavía, digamos, en la curva corta de, de los bonos de Estados Unidos, encontramos todavía rendimientos a un año y menos rendimientos entre el 5% y 5,40. Portafolios es otra alternativa, los portafolios que permiten una combinación, ¿verdad? De diferentes activos, ya sea con bonos corporativos, un mix con bonos soberanos, un mix con acciones incluso. Los fondos de inversión a la vista para lo que es el manejo de la liquidez de las compañías o de las personas que requieren cierta liquidez para cumplir con algunas obligaciones de corto plazo. Tenemos fondos de inversión de crecimiento, ¿verdad? Tanto financieros como a nivel accionario, y como el caso del Fondo Conexión, digamos, en el caso del Fondo Conexión de Acovo, que es prácticamente un fondo que invierte en un índice que lo que hace es seguir pasivamente el Standard and Poor's 500. Este es un ejemplo de lo que podría ser un portafolio de inversiones de bonos corporativos estadounidenses, ¿verdad? Aquí vemos que ahí son emisores como General Motors, McDonald's, Dell, Barclays, que es un, ¿cómo se llama? Un banco inglés. Este es un portafolio, digamos, que está rindiendo alrededor de un 5,38, que les repito, estos rendimientos para bonos corporativos de grado de inversión realmente son rendimientos muy altos. Como les decía, históricamente los rendimientos de estos activos andan alrededor de un 3%. Y esto lo que permite es que eventualmente en el mediano plazo, que creemos que podría haber un recorte de tasas tal vez en septiembre, si no es que tal vez en julio, pero porque el mercado laboral en Estados Unidos en este momento sigue manteniéndose fuerte y alimentando el consumo. Entonces, la inflación objetiva de Estados Unidos, que lleva a un 2%, en este momento todavía está lejos de ese objetivo. Así que no creemos que la Fed, con un mercado laboral fuerte, un consumo fuerte y un crecimiento de la economía que ha estado dando un crecimiento por encima del 2%, el año pasado 2,2%, no creemos que vaya a tener un recorte de tasas de interés hasta que la meta de inflación del 2% esté muchísimo más cercana. Así que podemos pensar que después del segundo semestre de este año podría haber algún tipo de recorte de tasas de interés, y eso provocaría que estos bonos corporativos tengan una apreciación en precio importante. Así que es una gran oportunidad para en este momento, después de décadas de no ver instrumentos con ese nivel de calificación, con estos rendimientos, ingresar en los portafolios bonos corporativos norteamericanos. Este es un ejemplo de, bueno, lo que teníamos ahí, ¿verdad? Este es un McDonald's, ¿verdad? Que es con una tasa facial de 4,70, con un precio de descuento más o menos en 96. Esto está dando más o menos niveles de 5,15 de rendimiento neto. Ese es, como les decía, esto es con la intención, este es un McDonald's 2035. Nosotros creemos que en el momento que la Fed empiece a hacer la disminución de tasas, estos bonos eh, van a tener una apreciación interesante. Aquí tenemos otra industria, está General Motors, que tiene un rendimiento de facial de 5,40, anda por debajo de 100 o muy a la par, lo cual nos da rendimientos entre 5,40 y 5,35, igual con el mismo objetivo. Este es un 2029. También creemos que puede tener una apreciación importante en el tema de precio con respecto a las tasas de interés.
El portafolio administrado, el que les mostré anteriormente, es un portafolio básicamente solo de bonos corporativos gringos. El que viene a continuación es un portafolio nada más de deuda externa. Aquí tenemos gobiernos como República Dominicana, República de Colombia, República de Panamá y Costa Rica. Esta combinación de estos activos nos da un rendimiento de 6,79%, que es un rendimiento, digamos, bastante atractivo y con una combinación de activos importantes. Como bien les decía Adriana en el segmento anterior, Costa Rica tiene una calificación de riesgo especulativa, es W-, sí ha estado entre corrillos se dice que le van a subir la calificación de riesgo. Todo hace pensar que así es. De hecho, los rendimientos que los bonos perdón, de Costa Rica están dando en este momento prácticamente lo dan gobiernos que tienen calificaciones grado de inversión. Ahora, Costa Rica es W-. Para llegar a grado de inversión, que serían mínimo triple B-, tendrían que subirle 3 grados de calificación, tendrían que pasar por W y luego triple B-. Nosotros creemos que Costa Rica ha hecho grandes pasos en temas fiscales y en otros temas importantes. Sin embargo, no veo que las calificadoras de riesgo, las principales que son Moody's, Standard Poor's o Fitch, le hagan una subida de 3 grados para llegar a ser grado de inversión. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que según la calificación de riesgo, a mí me parece que Costa Rica en estos momentos es un bono, es un activo que está caro. Si lo comparamos, por ejemplo, con Panamá, que en este momento da rendimientos superiores al 7,40 por ahí el 2036, y un Colombia que también es W+, está 2 grados por encima de Costa Rica y que también está dando rendimientos de 7,5 en adelante. Como les mencionaba, aquí tenemos un Colombia 2035, ¿verdad? Que a pesar de que tiene un sobreprecio, tiene un rendimiento de 7,48 versus un 6,20, digamos, un Costa Rica 2034. Y Panamá, que tiene el Panamá 2036, que igual tiene rendimientos de 7,60, y en este momento es grado de inversión por Moody's, Standard Poor's y Fitch, y que si aquí de alguna manera nos parece que el precio está descontando que a Panamá le puedan eh, hacer una disminución en la calificación, que eso todavía, digamos, no lo sabemos, pero hay gente que lo está viendo así. Eh, si le hicieran una reducción, probablemente pasaría de triple B- a W+, que sigue siendo 2 grados por encima de Costa Rica. Así que creemos que aquí hay una oportunidad interesante. Se espera que Panamá crezca a nivel del 4,7%, y tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE han dicho que se espera que para América Latina crezca alrededor de un 2%. Así que tanto Costa Rica como Panamá van a crecer prácticamente el doble de lo que se espera que crezca América Latina. Como les decía, bueno, Costa Rica 2034 es todo más o menos un 6,40, un 6,30, para que vean la diferencia entre lo que puede estar rindiendo un bono como Panamá y Colombia con mejores calificaciones que lo que está rindiendo Costa Rica en este momento. Dentro de las oportunidades de inversión en renta variable hay varias opciones. Está la posibilidad de invertir individualmente en el mercado accionario, que eso es invertir en activos específicos, ¿verdad? En alguna empresa específica. Está la inversión en índices accionarios como los ETF, que son básicamente fondos que de alguna manera están diversificados en sí mismos y que permiten a los clientes con menor dinero invertir en acciones, donde de todas maneras el índice ya está diversificado. Sería muy distinto para, a nivel de ejemplo, digamos, meter un dinero, digamos, directamente en Apple, donde usted solamente está invertido en Apple y depende de las condiciones de Apple, que por ejemplo invertir en un índice accionario o un ETF que tenga que ver con el sector tecnológico, y donde también implícitamente esté Apple, pero probablemente pueda encontrar también a Google, a Meta, a Nvidia, a Amazon. Va a tener otro tipo de activos dentro del sector tecnológico, y entonces usted va a estar muchísimo más diversificado en cuanto al riesgo.
Están también los fondos de inversiones accionarios, que en este caso, digamos, como les comentaba al inicio, Jacobo cuenta con un fondo conexión que lo que hace es que invierte en índices que le dan seguimiento al Standard Poor's 500 y que ha tenido un performance, digamos, durante el 2023 realmente bueno. El Standard Poor's en el 2023 terminó con un rendimiento del 24% en el año. Y históricamente el Standard Poor's en periodos de 7 u 8 años normalmente da rendimientos entre el 8 y el 10%. Entonces, es un fondo que es con una visión de largo plazo y que en este momento todavía sigue dando muy buenos rendimientos y que debe invertirse, como les digo, en un mediano plazo. Siempre es importante, digamos, en cualquier portafolio, yo se los mencionaba también al principio, tener una porción de renta variable y una porción de renta fija. Normalmente son mercados que actúan, digamos, de manera diferente. Cuando normalmente suben los bonos, las acciones disminuyen y viceversa, y eso le da algún soporte y algún balance a los portafolios que permite, digamos, tener una estabilidad, digamos, en los rendimientos. Hay momentos en los que usualmente pueden estar subiendo los dos o bajando las dos. Son momentos un poco coyunturales o coincidentes. Digamos, en el caso, por ejemplo, desde mediados de octubre del año pasado hasta la fecha, el mercado accionario lo único que ha hecho es subir y los precios de los bonos también han estado subiendo fuertemente desde mediados de octubre hasta la fecha. Y eso ha sido básicamente por la expectativa que tiene el mercado del recorte de las tasas de interés, que inicialmente mucha gente vio que había alguna posibilidad de que se hiciera ese recorte en marzo. Sin embargo, eso en los últimos tiempos se ha disipado. Como les digo, la meta inflacionaria está un poco lejos y entonces ya ha hecho que el mercado asuma que el recorte de tasas va a venir más tarde, y eso de alguna manera ha tenido algún ajuste a la baja en algunos precios de los bonos, que tanto corporativos como soberanos, que en nuestra opinión más bien son momentos de oportunidad para poder entrar en estos bonos con mejores rendimientos. De ejemplo, hay dos índices que quería mostrarles. Esto es igual a nivel de ejemplo. Este índice es BOTS, es un índice básicamente de inteligencia artificial. Este es inteligencia artificial en el 2023 fue un caballo de batalla, y pareciera que 2024 va a seguir siéndolo. Un referente, digamos, importante de una acción o de una compañía que ha estado prácticamente siendo la referente en inteligencia artificial es NVIDIA. NVIDIA en menos de un año pasó de $200 a actualmente estar valiendo $800. Entonces, la acción y este índice, que como les mencionaba, BOTS, que es de inteligencia artificial, tiene dentro de sus activos Nvidia en un alrededor de un 15% por ahí, pero tiene un montón de otras compañías que también están incursionando en el tema de la inteligencia artificial, y creemos que es un índice que podría ser interesante mantener en las carteras de los inversionistas en el mediano plazo. Este índice, que es el índice TLT, es un índice que tiene que ver con bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es como invertir en bonos del Tesoro de 20 años en adelante. Y básicamente es un índice que se ve favorecido en la medida que los precios de los bonos aumentan, y eso pasaría si los rendimientos, si las tasas empiezan a bajar. Así que vemos un potencial interesante en este índice en el mediano plazo, puesto que consideramos que es muy probable que en septiembre, si no es en julio, la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, pueda empezar a recortar tasas de interés, y la apreciación de este índice va a ser interesante para hacer algunas ganancias de capital. Este es básicamente el fondo conexión que les estaba diciendo. Es un fondo que invierte en ETF, que lo que hacen es replicar el comportamiento del Standard Poor's 500, que es básicamente un índice prácticamente con la benchmark, con el que se miden muchas inversiones y muchos fondos a nivel accionario, y con los que se comparan incluso rendimientos de algunos bonos con respecto
al S&P para ver si en un año u otro dio más la renta fija que la renta variable. Y nosotros consideramos que si efectivamente la inteligencia artificial puede ser un caballo de batalla para el 2024 y el consumo y el empleo sigue manteniéndose fuerte en Estados Unidos, pues creemos que el consumo para todas las compañías, sobre todo en tecnología y algunas otras en general, podría ser sí, fuerte, y esto podría ser que el mercado accionario pueda seguir subiendo. Es muy probable que evidentemente no hay una subida en acciones que sea de manera lineal, cuando el mercado tiene las correcciones naturales, ¿verdad? Que eventualmente pueden tener, pero eso lo que podría generar eventualmente, si hay correcciones, es la posibilidad de entrar en diferentes momentos a este índice, de tal manera que usted estaría entrando al Standard Poor's 500 en diferentes momentos. Es un índice, es un fondo que además le permite entrar con un monto muy pequeño al fondo, y le puede ir agregando participaciones mensualmente también muy pequeñas. Estamos hablando de un mínimo de $250 con participaciones de $50 en adelante. Incluso pueden ir metiendo, como les digo, en diferentes momentos del índice. Así que cuando tiene correcciones, más bien la gente aprovecha para invertir con el Standard Poor's un poco más barato, y eso en el largo plazo le da a ustedes una mayor estabilidad y un mejor precio de participación. Aquí vemos más o menos el comportamiento que ha tenido el S&P en los últimos 2 años, ¿verdad? El 2022 fue un año, digamos, bastante negativo, y el 2023 fue un año bastante, muy positivo para el Standard Poor's. Sin embargo, en 2 años ha estado rindiendo alrededor de un 6% por año. Eh, Como les digo, es en la historia del Standard Poor's, el Standard Poor's da rendimientos entre 8 y 10% en plazos entre 7 años en adelante. Así que es importante que cuando uno invierta en Standard Poor's 500 o en el mercado accionario de renta variable, uno siempre considere un mayor plazo, un mediano plazo, porque está probado que el renta variable es la mejor herramienta para hacer crecer el capital. Y bueno, eso básicamente sería el tema de las inversiones como lo vemos en este momento. Aquí vemos que los principales analistas advierten de no dejarse atrapar por los rendimientos actualmente altos en el corto plazo. Esto con el fin de que podamos ver más allá y tener una visión de mediano plazo por el tema del recorte de tasas de interés. Esto es básicamente lo que les dije, de aprovechar lo que en décadas no podíamos hacer, que es, por ejemplo, los rendimientos altos de los bonos corporativos gringos, que históricamente, como les mencionaba, dan rendimientos del 2%, 2,5%, 3%. Así que es un buen momento para adquirirlos antes de que empiece el recorte de las tasas de interés. Esto lo que nos va a dar eventualmente, tanto con los bonos corporativos como los bonos soberanos, en el momento del recorte de tasas, es un potencial de ganancias de capital importante, y que puede ayudar en los portafolios de ustedes. Y bueno, con eso yo creo que terminamos. No sin antes pues agradecerles muchísimo la atención y la participación en este webinar. Nosotros estamos realmente eh, anuentes para seguir haciendo este tipo de eventos para que ustedes puedan evaluar inversiones con nosotros y eventualmente hacer las consultas del caso. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Adriana. Arrancamos con la parte de preguntas. Tenemos la primera por parte de don Carlos Díaz. Indica: buenos días. De acuerdo a sus análisis, quisiera conocer cuál debería de ser el tipo de cambio de equilibrio que debería existir para incentivar al sector exportador y que se perjudique lo menos posible al sector importador y los que deben en dólares. Muchas gracias. Muy buenos días. Tal vez antes de referirme a los niveles, hacer algunas acotaciones. En el tema del sector importador, a veces uno en este escenario dice, bueno, están haciendo clavos de oro, ¿verdad? Y resulta que es tan complejo en realidad el entramado y
las empresas y el mundo económico, ¿verdad? Que eso casi nunca se da así, ¿verdad? Como un grupo perdedor y otro ganador. ¿Y por qué? Porque el sector importador es un sector que está muy dolarizado en su operación, ¿verdad? Principalmente, y aquí hay que diferenciar porque no es un sector homogéneo, ¿verdad? Están los importadores de maquinaria, los importadores hacia la industria de construcción y los importadores más minoristas, por ejemplo, tiendas de ropa, lo que es el consumo en cadenas de supermercados, etcétera. Entre el sector importador, lo que es el de maquinaria, es un sector que también está sufriendo mucho sus márgenes. ¿Por qué? Porque mi principal comprador normalmente en maquinaria es el sector público, universidades, municipalidades, la caja, por ejemplo, todo este tipo de instituciones que pagan en colones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ingresan una orden de compra. Normalmente se pagan a 60, 90 días cuando el tipo de cambio es uno, pero 90 días después, cuando usted entrega la maquinaria y le cancelan el tipo de cambio del día, lo que se había pactado con ciertos márgenes se desaparece, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los importadores, para protegerse de este escenario, lo que han hecho es subir los precios. Entonces uno dice, fue pucha, el tipo de cambio ha bajado casi un 20%, pero los materiales de construcción y las cosas yo no veo que bajen de precio. Y es que no van a bajar de precio porque la estructura con que se trabaja está en colones, ¿verdad? Si yo todo lo tengo en dólares, mi negocio está en dólares, importo dólares, pago impuestos en dólares y todo está en dólares, es diferente, pero cuando mi estructura de costos está en colones, inclusive al importador no le favorece este tipo de cambio que baja tanto. Como les digo, hay importadores a los que sí les beneficia. Normalmente los que tienen periodos de órdenes de compra cortos, ¿verdad? Pero pensemos, por ejemplo, en alimentos, ropa, etcétera. Vendo en colones no dependo tanto de un bien o de un proyecto específico, sino que estoy trayendo mercadería, volumen que me hace que yo de alguna forma pueda ir controlando sus márgenes. Entonces, bueno, quería hacer esa acotación porque yo también tuve esa idea y cuando uno conversa con importadores, específicamente importadores grandes, ahí es donde uno se da cuenta que no es así el escenario. Y en el tema de los que deben en dólares, bueno, para que a partir de un nivel, por ejemplo, 550 en el tipo de cambio, el que debe en dólares empiece em, a sufrir, tiene que ser alguien que pactó su deuda por ahí del 2012-2013, cuando el tipo de cambio estuvo así. Porque quienes han pactado deudas en dólares desde hace más de 8 años para acá, el tipo de cambio muy probable, el que hayan tomado esa deuda, es muy probable que haya sido de 570, 580, ¿verdad? Inclusive el año 2022 lo arrancamos con un tipo de cambio de 615 más o menos, y el año 2021 lo habíamos arrancado con un tipo de cambio más o menos de 585. Es decir, antes del pico que nos llevó a 700, no es que el tipo de cambio estaba en 500, se fue hasta 700 y otra vez estamos donde estábamos antes. No estamos donde estábamos antes, estamos mucho más abajo de donde estábamos antes. Inclusive el promedio de tipo de cambio de 2015 al 2020 está mucho por encima de donde estamos ahorita, ¿verdad? Entonces, los que tienen deudas muy viejas más bien están probablemente cosechando un tipo de cambio más bajo y pagando una cuota mucho más baja de cuando adquirieron esas deudas, ¿verdad? Lo que es un completo desincentivo para todos los que han seguido de alguna forma la recomendación prudencial de si usted gana en colones, endeudes en colones. Para los que hicimos eso nos fue terrible y se los comento porque yo lo hice, lo comenté en cualquier cantidad de periódicos y de entrevistas, tome su deuda en colones y la verdad me fue terrible porque con mi deuda en colones el tipo de cambio la tasa de interés, el Banco Central no tuvo ninguna, ¿cómo se dice? Guantes de seda para subirlas, ¿verdad? Las tasas las subió de 0,75 a 9% y eso en la cuota de un préstamo es peor que suba la tasa de interés a que haya una depreciación en la moneda.
porque el impacto de la tasa de interés en una cuota es mucho más alto que el impacto del tipo de cambio. Entonces, los que tuvimos deudas en colones, lo que aumentó la cuota fue muchísimo. Y han habido algunos programas donde han señalado que en su momento fue casi de un 80, inclusive por ciento en cuota, ¿verdad? En mi caso me fue, como les digo, bastante mal. Al final, tras de todo, cerré la hipoteca vendiendo la casa y pagando esa deuda recibiendo dólares para pagar colones y definitivamente fue algo que no salió bien. Sin embargo, eso no significa que eso sea lo correcto de hacer, ¿verdad? Porque cuando uno asume un crédito, asume también riesgos en tasas de interés o riesgos en tipo de cambio. Y no deberían haber políticas país para protegernos a unos o a los otros, ¿verdad? En el tema de la deuda. Eso es un riesgo que uno asume. Igual que cuando se compra un activo, un bono, por ejemplo, van a haber periodos donde el precio de mi bono suba y van a haber periodos donde el precio baje, pero ese es un riesgo particular, ¿verdad? Ahora sí, yendo ya a lo que es el nivel de tipo de cambio, hay modelos para especificar esos niveles, ¿verdad? Hay modelos de tipo de cambio efectivo real, donde nos comparamos con nuestro principal socio comercial, que es el dólar. Hay modelos donde incorporamos más monedas, ¿verdad? Para ver si estamos apreciados o depreciados en el tiempo. Está el índice Big Mac, por ejemplo. En fin, hay modelos teóricos que algunos apuntan en que estamos muy apreciados, otros dicen que estamos en niveles moderados de apreciación. Este, y bueno, también todo depende la cantidad de años que yo incorpore en esos modelos, ¿verdad? No es lo mismo estimar con 10 años de historia a usar 20 o a usar 5. Sin embargo, en términos generales, diría yo que tanto una depreciación acelerada, por ejemplo, alrededor entre un 15 y un 20% en 18 meses hacia cualquier lado, ¿verdad? Ya sea en apreciación o depreciación, es algo de lo que deberíamos cuidarnos como país porque empiezo a abrir cicatrices, ¿verdad? A abrir problemas que de repente no los voy a poder reparar fácilmente. Y eso lo estamos viendo en materia de empleo, de decisiones de inversión, en costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces, son niveles a los que uno llama. Si bien hay causas para explicar la sobreoferta de dólares y que el tipo de cambio disminuya, lo que se llama la atención es el nivel de empatía con el sector productor en general del país, ¿verdad? Porque ahí están todos, inclusive importadores, exportadores, turísticos, inversión extranjera directa, las personas cuyos salarios están en dólares, etcétera, que, que requieren de algún tipo de consideración, ¿verdad? En este momento, porque definitivamente la apreciación, aunque nos saquen ciertos modelos y nos pongan cuadros de volatilidades comparativos con otras monedas, ha sido muy significativa, ¿verdad? Eso es básicamente el mensaje. Muchas gracias, Adriana. Vamos con una segunda pregunta. Don Carlos Antonio Obregón nos consulta, en las inversiones líquidas, ¿cuál sería la tasa tanto en dólares como en colones y cuáles son los plazos vigentes? Aquí en la presentación previa, vamos a ver si encuentro, voy a dejar de compartir para referirme a los números, para darle alternativas bastante puntuales. Vamos a ver, en colones en este momento tenemos, por ejemplo, fondos de inversión a la vista que están trabajando con rendimientos del 3,90%. Es decir, son dineros que son prácticamente como una cuenta corriente, donde cuando yo necesito el dinero me está disponible al día siguiente y ahí yo estoy ganando un 3,90%. Títulos del gobierno de deuda interna a un año puedo conseguir algo neto de un 5%, lo cual ha venido
cada mes es menor, ¿verdad? Hace unos 6 meses conseguíamos inversiones a un año al 6.50, hace año y medio conseguíamos a tasas del 10, que eran las que les había mencionado antes, y actualmente conseguimos tasas de un 5 y es posible que sigan bajando. ¿Por qué? Porque como les comentamos, el gobierno ahorita no está necesitando, no está captando recursos, lo que quiere decir que no hay competencia en el mercado por recursos y los bancos están en su mayoría prestando en dólares, entonces tampoco están captando recursos en colones. Lo que quiere decir que cuando uno consigue alternativas de inversión, las tasas es muy probable que sean poco atractivas en referencia a lo que uno espera conseguir cuando invierte en colones, ¿verdad? Tenemos otro tipo de entidades, ¿verdad? En términos de riesgo, normalmente, en teoría, están el gobierno, la banca pública, la banca privada y financieras cooperativas y mutuales, ¿verdad? En este momento una financiera, por ejemplo, le puede conseguir ofrecer una tasa de un 7.25 neta en colones. Y hay otras financieras que están trabajando con tasas de 6.75 netas en colones. Ayer tuvimos a un banco privado que captó a 10 años en colones pagando una tasa de un 6.66, lo que para nosotros en colones pues es una tasa bastante poco atractiva, ¿verdad? Y sin embargo contó con una oferta, con una demanda bastante fuerte por ese bono. Y esto lo que me da idea es simplemente que hay escasez. O sea, si usted tiene colones y está obligado a invertir en colones, las alternativas para colocar esos recursos son reducidas y cada vez están ofreciéndose tasas más bajas. Por el contrario, si ya yo compré colones, es muy posible que los precios de mis inversiones estén subiendo en el mercado. O sea que yo puedo salir y realizar ganancias con cosas que compré hace un año o hace 2 años. Y en dólares, las inversiones a un año en dólares en títulos del gobierno, que son títulos bastante atractivos, están pagando un 5.3 neto. O sea, a un año 5.3 neto. A 2 años 5.60 neto en el mercado. Fondos líquidos están entre un 3.80 y un 4%. Tesoros de Estados Unidos, que a veces suena como algo que no está como al alcance de uno, ¿verdad? Que es como muy sofisticado. En realidad no lo es. Para un puesto bolsa como nosotros, si ustedes nos dicen, quiero un bono del tesoro a 6 meses, es lo mismo que colocar en un CDP de un banco nacional a 6 meses. O sea, operativamente es lo mismo. Tesoros de 6 meses a un 5.34. Obviamente es una inversión muy líquida, ¿verdad? En el momento en que se quiera liquidar en el mercado porque se necesitan los recursos, se va y se vende. Tesoros a un año, a un 5%, y los bonos que comentó Luis Diego Chavarría, tenemos bonos corporativos, por ejemplo, McDonald's, Dell, Amazon, a plazos desde 5 hasta 15 años que están con rendimientos entre 5 y 6,50%. Entonces, en lo que es importante rescatar es que en dólares tengo un menú amplio, o sea, verdaderamente amplio, desde fondos líquidos que están rindiendo casi un 4% hasta bonos internos y externos y de plazos cortos o largos. Mientras que en colones, efectivamente, las alternativas son cada vez más reducidas. Tenemos una consulta de Tatiana Gutiérrez, que indica que es periodista de La República. Tatiana nos consulta. Quería consultarles cuál será el comportamiento de las tasas de interés tomando en cuenta las presiones externas y cómo afectará a las personas que tengan ahorros en dólares y en colones. ¿Cuál podría ser el accionar de los bancos? Tal vez me refiero a las tasas internas y don Luis se refiere a las externas. En colones nosotros prevemos que las tasas van a continuar disminuyendo. Esa escasez de papel y alternativas para invertir en colones está llevando los rendimientos a la baja a velocidades más aceleradas de lo que lo ha hecho el Banco Central con su propia tasa de referencia en colones. Ahí digamos que ese escenario lo vemos bastante como escenario base. No vemos presiones inflacionarias que vayan a hacer que eventualmente ese retroceso en tasas de interés se nos vaya a dar vuelta.
sino que vemos pues que la inflación va a estar bastante controlada en el año. Y en moneda extranjera, hemos tenido, dependemos de qué hace la Reserva Federal. Sin embargo, sí podemos decir que en el mercado local las alternativas son atractivas y creemos que durante este primer cuatrimestre es momento de aprovecharlas. Creemos que hacia la segunda parte del año vamos a tener una tendencia a la baja. Es decir, eso que hoy vemos que está rindiendo 5.30, 5.60, posiblemente no va a estar ahí todo el año, ¿verdad? ¿Cuál es el capital a invertir que me solicita Cobo para que me puedan brindar un portafolio de inversión bajo el esquema de la adecuada diversificación? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, eso es bastante relativo, digamos, porque, por ejemplo, en títulos de deuda externa, cuando, como les comenté, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, normalmente estos gobiernos, cuando emiten deuda, tienen múltiplos alrededor de $100,000 para arriba. Entonces, digamos que ahí está un poquito eh, más difícil la diversificación con montos más pequeños. En el caso de los bonos corporativos gringos, ahí sí los múltiplos son de $10,000 más o menos para arriba y ahí se podría, digamos, hacer una diversificación a nivel de bonos corporativos. Ahora, existen, como les mencioné, los índices accionarios, por ejemplo, los ETF, que lo que hacen es invertir, son menores cantidades y usted invierte en un fondo que es ya de todas maneras diversificado, que tiene varias compañías o varios sectores dentro del mismo índice. Y también nosotros contamos con fondos de inversión de crecimiento, ¿verdad? Que en el caso, digamos, tenemos uno que se llama Futuro, que invierte en estos bonos soberanos y en estos bonos corporativos de los cuales hemos estado hablando. El fondo invierte ahí y ustedes pueden invertir en el fondo con cantidades más pequeñas y aprovechar de la diversificación que tiene el fondo en estos activos y del crecimiento que podrían generar estos activos en el mediano plazo si es que las tasas de interés en Estados Unidos empiezan a bajar. Muchas gracias, don Luis Diego. También eso es hablando de instrumentos por medio del puesto de bolsa. Recordemos que para la parte de fondos de inversión, los montos de apertura de cuentas son menores. Para fondos a la vista y futuro, tasa de los 25,000 colones, $50, y para el fondo conexión desde los $250. Entonces son instrumentos diferentes, ¿verdad? Por lo cual es recomendable que las personas se acerquen a un asesor de confianza y ahí ya podemos ver qué es lo que más se recomienda según su perfil. Don Luis, faltó también la parte del análisis de la pregunta que nos realizó Tatiana, que Adriana indicó que usted iba a contestarnos sobre la parte internacional, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros lo que estamos esperando a nivel internacional, como lo mencionó Adriana también, es que eventualmente la inflación en Estados Unidos tienda a acercarse a su tasa objetivo del 2% y conforme esto vaya sucediendo, la Fed va a ir tomando decisiones de recortar tasas de interés. Eso lo que nos va a permitir es que la gente que invierte en los activos hoy con rendimientos altos, ya sean soberanos o corporativos, puedan tener eventualmente, como lo hemos venido mencionando, una apreciación del precio de esos bonos por la disminución de las tasas de interés. Creemos que de momento la Fed no tiene ningún argumento, digamos, para bajar tasas hasta que la inflación no se vaya acercando a ese 2%. Pero sí creemos que el mercado internacional hoy en día nos ofrece una amplia gama de posibilidades, cosa que tal vez en el mercado local no lo estamos viendo y creo que es importante. Yo sé que ha habido un impacto fuerte en esta apreciación que ha tenido el colón, pero sí es importante que ya a estas alturas volvamos a valorar la posibilidad de invertir en dólares. En cuanto a la oportunidad de inversión en bonos de renta fija, para aprovechar las tasas altas que actualmente están pagando, ¿qué opción ofrece Acobo? ¿Se hace de manera individualizada en bonos específicos o a través de un fondo de inversión? Bueno, yo lo que le sugiero, ¿verdad? Es que se acerque, ¿verdad? A conversar con uno de los profesionales de Acobo y efectivamente, dependiendo de la cantidad de dinero, dependiendo de los objetivos que esté buscando la persona y del perfil de riesgo que esa persona tenga, nosotros con muchísimo gusto lo estaremos ayudando, ¿verdad? A la
colocación y a la escogencia de los activos que realmente sean para ella. Listo, muchísimas gracias, don Luis. De momento creo que llegamos al final de nuestra reunión, no tenemos ninguna consulta más. Agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros durante más de 1 hora y media, escuchando pues alternativas de inversión y aclarando también los comentarios. Le agradecemos a doña Adriana y a don Luis por su tiempo y les recuerdo que la presentación va a estar disponible también en nuestro canal de YouTube y de igual forma en las próximas 24 horas les vamos a hacer llegar la grabación completa para que la puedan analizar. Cualquier consulta nos pueden ubicar también al correo info@acobo.com, en la página www.acobo.com o también en el número telefónico que también funciona como WhatsApp 2295-0300. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que tengan un muy lindo día y lo que resta de la semana también. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.